Que el Señor te bendiga en esta mañana tan especial. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa de Chatupán sobre las aguas. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y te invito a que tempranito puedas llamarnos a el teléfono de la oficina, que es el 787-259-1155. Repito, 787-259-1155. Estamos casi para terminar un año. Queremos meditar y reflexionar respecto a la palabra del Señor, que en todo momento nos reta, en todo momento nos confronta, en todo momento nos impacta, para que nosotros tomemos decisiones. Y cuando se acaba un año y está pronto para comenzar un nuevo año, tenemos que hacernos muchas preguntas, evaluarnos, buscar respuestas. Y es lo que el Señor quiere que hagamos esta mañana. En esta mañana el Señor quiere que meditemos en la pregunta: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Y quiero invitarte a que puedas buscar la palabra del Señor para buscar base bíblica, para poder contestar esta pregunta. Y la misma se encuentra en el libro de el Evangelio de Juan, en ese primer capítulo, y los versículos del 35 al 40 dicen así: El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra que nos motiva a reflexionar y nos motiva a preguntarnos sobre nuestra vida y el por qué nosotros seguimos a Jesús. Gracias porque la palabra misma nos aclara y nos da respuesta. Ayúdanos a poder entenderla y atesorarla. En el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que este es el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, y que esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, está a tu servicio para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que puedas meditar y puedas indagar dentro de tu interior sobre los motivos que tienes para poder seguir a Jesús. Todos nosotros tendemos en esta vida a buscar dirección, porque según la Biblia una vez la perdimos. ¿Has notado cómo el hombre siempre está buscando, ya sea una guía, ya sea que alguien lo oriente, ya sea que alguien lo aconseje, ya sea que alguien le conteste preguntas, le aclare, o simplemente a través de la enseñanza lo pueda guiar? Y tenemos que preguntarnos el por qué. Y el por qué nos los explica la misma Biblia desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva perdieron el rumbo, perdieron dirección porque pecaron. Y el pecado ha pasado a todas las generaciones hasta llegar a la nuestra. Y el pecado nos hizo errar al blanco de la voluntad de Dios. El pecado es salirnos de la voluntad de Dios. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, según te dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 12. La gente suele ser engañosa y también puede engañar. La gente suele ser engañada con su vida, puede ser engañada con sus acciones, y toda esa mentira
que trajo el enemigo de las almas y hizo también errar a Adán y a Eva, la utiliza contigo, la utiliza conmigo, porque Él es padre de mentira. Y cuando habla de mentira, de Él habla. Así mismo lo decía el Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice: por lo tanto, incluso las cosas buenas que hacemos sin Dios son en última instancia pecaminosas porque surgen de una naturaleza corrupta. Cuando tú no tienes al Señor, cuando tú no tienes a Cristo como tu Dios, como tu gobernante, como tu Salvador, las cosas que tú llamas buenas son pecaminosas. ¿Sabes por qué? Porque no surgen de un corazón perdonado ni limpio, no surgen de una nueva criatura, sino de una naturaleza corrupta, porque le heredamos con el pecado. No hay nadie bueno. El libro de Romanos, en esos primeros capítulos lo dice: no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Así es que Dios describe al hombre. El hombre y la mujer, estoy hablando de la humanidad, tiene un problema enorme, y el problema es la injusticia. No puede actuar bien porque su naturaleza es mala. Por eso necesitamos a alguien que nos ayude. Por eso necesitamos la palabra que nos lleva al que nos limpia de todo pecado y se llama Jesucristo. El libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones. Para ti, posiblemente lo que haces sin Dios es bueno y es recto, como muchas veces dicen las personas: yo no hago nada malo, yo me paso en mi casa, yo me tomo la cerveza en mi casa, yo no soy persona de contienda ni de revoluce, ni estoy en las barras, no estoy en los lugares donde se bebe cerveza o se consume droga, no tengo una mujer que me haga adulterar, yo no fornico, no, yo tengo a mi esposa, pero todo lo que hacemos sin Jesucristo de nada vale. Estamos perdidos, necesitamos dirección, necesitamos que alguien nos oriente, porque nada de eso nos hace bueno. ¿Cuáles son los dos caminos según la Biblia? La Biblia me habla de un camino ancho que conduce a la destrucción, y ese camino es el camino de suerte para el hombre. A veces juega a la lotería, se va a los casinos, quizás allí pues gana dinero, se pega, como decimos nosotros, y decimos que suerte, ¿ve? O quizás se va con sus amigos los viernes, viernes social, se va a disfrutar porque está cansado de toda la semana de trabajo y se encuentra con amigos, se encuentra con un lugar abierto, con un pub, con un chinchorro, como le quieras llamar, y qué suerte que está abierto. Pero son caminos anchos que nos llevan a la destrucción, y un camino estrecho que conduce a una puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna. Y ese es el camino que nosotros necesitamos encontrar, porque todos queremos irnos al cielo. Y cuando nos preguntan si queremos ir al cielo, si nos queremos ir con Dios, decimos que sí. Y cuando nos hablan del infierno, no queremos ir al infierno. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Y si estamos siguiendo a Jesús, ¿por qué lo seguimos? La palabra del Señor te habla de cómo seguir a Jesús. Y voy a partir de la experiencia que tiene que tener un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Jesús. Yo no puedo llamarme cristiana si estoy buscando ídolos, adorando imágenes, practicando espiritismo, practicando la santería o el ocultismo, o buscando la suerte, a los astrólogos, a los agoreros, a la adivinación, a que me lean las manos, a que me echen la baraja, o quizás que me hagan limpiezas, o teniendo saumerios en mi casa, cuadros, imágenes, practicando tradiciones, costumbres religiosas que son vanas, que son inútiles,
para lo que le ocurre a mi alma. ¿Cómo seguir a Jesús? Pues te voy a hablar de la experiencia de cristianos. Y eso es lo que está escrito ahí en el libro de Juan, desde el versículo 35 hasta el versículo 40. Y te dice, primeramente, en Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Primeramente, la persona que sigue a Jesús debe de estar reunida con aquellos que siguen a Jesús. No puede estar sentándose con personas inconversas o incrédulos que les inviten a hacer lo malo. No puedes estar disfrutando de la mesa de Dios y de los demonios. Eso dice la palabra del Señor. Tiene que estar con las personas que buscan a Jesús, que quieren seguir a Jesús. Y aquí vemos la experiencia de Andrés, el hermano de Pedro. Y te dice que estaba escuchando a Juan el Bautista en medio de su predicación. Y Juan el Bautista lo que proclamaba era que Jesús era el Cordero de Dios. Te dice Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. La persona que sigue a Jesús está en medio de cristianos que quieren conocer a Jesucristo. Y está en medio de aquellos que señalan a Cristo, como Juan que señalaba a Jesús y decía, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué quería decir él? Quería decir que Jesús era el que Dios había enviado a ser sacrificado por la humanidad. Y la palabra de Juan tenía validez. Uno porque era primo, conocía a Jesús, y otro porque estaba clasificado como de familia sacerdotal de los Coanim, que eran los que identificaban los corderos en el templo para que fueran sin mancha y sin arruga. Tenía un estatus especial en el judaísmo, era respetado. Era un descendiente directo de Aarón, hermano de Moisés, y su trabajo era supervisar el servicio del templo. Ese era el trabajo del sacerdocio y actuar como líder espiritual del pueblo. Eso quiere decir que Juan era descendiente de la tribu de Leví, no era ningún charlatán, no era ninguna persona que se inventa doctrinas y comienza a tratar de enseñarlas a lo loco, sin fundamento bíblico, y suenan bien motivadoras y suenan llenas de carisma y de emociones y tienen cierta validez porque la oratoria es intelectual, etcétera, etcétera. Pero están lejos de Dios, están lejos de ser aprobados por el canon bíblico. Juan el Bautista era reconocido como profeta porque descendía de una familia levítica sacerdotal. Él tenía toda la autoridad para poder identificar lo que era puro para Dios. Por eso decía, he aquí el Cordero de Dios. Estaba diciendo el perfecto y último sacrificio por el pecado. Por lo tanto, uno tiene que estar con gente así, con gente que diga la verdad, con gente de autoridad, gente que le sirva a Cristo, que sea gente sincera, que sea de testimonio. Segundo, Andrés estaba interesado en la prédica y se quedó a escucharla. No se entretuvo, estaba atento, estaba despierto. Asistía a las reuniones, tenía hambre y sed de justicia. ¿La tienes tú? ¿Tienes esa hambre para que el Señor te la pueda saciar? ¿Tienes preguntas que Dios te puede responder a través de su palabra? Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gente que necesita rectitud moral, gente que anhela buscar a Dios, hacer las cosas bien, gente que quiere cambiar de vida, gente que desea conocer a Dios y conocer todo lo bueno que ofrece. Eso es lo segundo. Primeramente, reunidos con aquellos que tienen los intereses del cielo, que son cristianos. Segundo, interesados en la prédica y escucharla, porque se tiene hambre y sed de justicia. Llámanos al 787-259-1155. ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Cómo debes de seguir a Jesús? En ese capítulo primero, versículo 37,
Continúa diciendo, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No te quedes simplemente escuchando sobre Jesús. No te quedes simplemente escuchando sobre la palabra de Dios. No, el Señor quiere que lo sigas. Andrés y los discípulos le oyeron hablar a Juan sobre Jesús y fueron tan motivados y tan impactados que se decidieron a seguir a Jesús. Y el versículo 40 te dice que Andrés era hermano de Simón Pedro y era uno de los dos que habían oído a Juan que habían seguido a Jesús. O sea, ellos tomaron una decisión como la que tú tienes que tomar en esta mañana. No solo escuches el mensaje, no solo leas la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere que lo sigas. Y estos discípulos lo siguieron. Y la palabra en griego es ekoloutezan. Y quiere decir que hay que seguirlo en el tiempo, de una vez y para siempre. Hay que seguirlo cuando tengas tiempo. Y el tiempo es ahora. Hoy es el día de tu salvación. Andrés quería convertirse en discípulo. ¿Quieres convertirte tú? O simplemente te deleitas escuchando de Jesús, viendo las programaciones de Jesús, escuchando sus predicaciones sobre Él, pero no tomas una decisión. No, hay que seguirlo. Hay que seguir a Jesús. Andrés estuvo presente donde se predicaba la palabra, donde se predicaba de Cristo mismo. Oyó esa palabra y la palabra no torna atrás vacía. Es una palabra que es comparada con una espada. Tiene poder la palabra del Señor. Tiene poder la palabra del Señor. Es su misma presencia en el Espíritu. Es el Espíritu de la palabra la que te convence. Siguió a Jesús y te dice la palabra que Jesús decía en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también continuaba diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eres oveja? ¿Eres conocida o conocido por Jesús? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo sus instrucciones? ¿Estás siguiendo sus ordenanzas? ¿Estás cumpliendo con sus mandatos? Jesús dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Andrés siguió el mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque es un mensaje de rescate. Hoy Dios quiere rescatar tu alma. Hoy el Señor quiere rescatar tu vida. Te quiere rescatar del lodo cenagoso. Te quiere rescatar de la depresión, de la angustia que estás sintiendo, de la tristeza que estás sintiendo. Déjate rescatar. Permaneces junto con los cristianos. Escucha la palabra del Señor, pero toma una decisión. El apóstol Pedro, en ese primer capítulo o primera carta, en ese capítulo primero, versículos 18 a 19, él escribe, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida oscura, de la vida absurda que heredaste de tus antepasados, y el precio de tu rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús siempre nos va a confrontar si lo seguimos. Primeramente, ¿estás reuniéndote con la gente cristiana que te habla de Jesús? Segundo, ¿estás interesado en lo que se te está predicando o lo que estás escuchando? Tercero, ¿estás tomando la decisión correcta de seguir a Jesús? Pues quiero decirte que el Señor te va a confrontar si lo sigues. En Juan, en el primer capítulo, versículo 38, Jesús decía, y volviéndose Jesús primeramente y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les contestó, venid y ved. Y se quedaron con él aquel día. Es que cuando tú escuchas a Jesús,
Cuando tú escuchas la doctrina del Evangelio de Jesucristo, que es la doctrina de la paz, que es la doctrina verdadera, es que ya tú no tienes otro lugar para ir. Por eso Pedro, cuando el Señor lo reprendía, cuando él estaba hablando fuerte y muchos se fueron y no lo siguieron más, como te dice Juan 6:66. Pedro le decía a Jesús, dura palabra les estás diciendo. Y el Señor le dijo, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro le dijo, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Cuando tú escuchas el Evangelio, ya nada más tiene valor para ti. Todos los demás libros pierden valor. Toda filosofía de los hombres, humanismo de los hombres pierde valor cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, cuando tú comienzas a escudriñar los tesoros de Dios. Él ansió que Andrés y el otro discípulo se unieran a él. El Señor te anhela. El Señor quiere que lo sigas. El Señor quiere que aproveches esta oportunidad. Por eso en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:20, te habla de el padre y el hijo pródigo. Y te dice, todavía estaba lejos el hijo pródigo cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿A quién estás buscando? Hoy el Señor te está preguntando si tiene propósito en tu vida, si tiene sentido en tu vida. ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué buscas en este mundo? Este mundo nada te puede dar para llegar a Dios. Al contrario, este mundo es tu enemigo y va a tratar de que te apartes del camino al cielo. Te va a tratar de engañar porque estás bajo el poder del maligno, del príncipe de este mundo. ¿A dónde estás buscando justicia? No la vas a encontrar en la religión. ¿A dónde estás buscando compañerismo? No lo vas a encontrar en la gente de este mundo. ¿A dónde estás encontrando liberación? No lo vas a encontrar en las sectas mentirosas de este mundo, ni tampoco en el espiritismo, ni en la santería, ni en ninguna de esas sectas diabólicas. ¿A dónde estás buscando aliviar tu sufrimiento? No lo vas a encontrar en gente que te dice pare de sufrir, ni en consejos psiquiátricos por más buenos que sean, ni tampoco en sociólogos ni trabajadores sociales que tratan de hacer lo máximo por ayudar a la gente. ¿A dónde? ¿A dónde vas a encontrar aprobación eterna? ¿A dónde vas a encontrar aceptación eterna? ¿Con quién vas a desahogar tu corazón sin que te señale o te juzgue? ¿A dónde vas a encontrar dirección? Isaías 55:6 te dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabes que Él nos dice la verdad? En el versículo 39 les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraban y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00. Es que el que escucha a Jesús no encuentra cómo dejarlo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hay una invitación inmediata a tu vida. Hay que tomar la decisión correcta que tomó Andrés, que tomó Pedro. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Él nos dice, venid y ved. Vamos a seguirlo, vamos a aprender de Él, vamos a aprender de su reino, vamos a aprender del futuro que nos espera. Porque Él nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy te invito a que sigas a Jesús. Hoy te invito a que lo sigas como Él lo establece, como lo hizo Andrés. Primeramente, busca a los cristianos. Segundo, busca que te hablen del cristianismo, que te hablen del evangelio de Jesucristo. Tercero, toma la decisión de quedarte con Jesús, de ser parte de su pueblo. Déjate confrontar por Él. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres lograr?
¿Qué quieres recibir de Jesucristo? Salvación, liberación, sanidad, paz, gozo eterno. Llámanos al 787-259-1155 y pregúntate, ¿por qué sigues a Jesús? Voy a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, voy delante de tu presencia, Dios, primeramente dándote gracias por haberte recibido en mi corazón, por haberte encontrado, por haber visitado aquella iglesia por primera vez hace más de 40 años atrás, Señor. Dios, donde vi a gente que te alababa, que te bendecía, donde escuché que predicaban la palabra, Señor, y saciaban mi sed y mi justicia. Dios, gracias porque permitiste que evaluara tu palabra, Señor, y tomara la decisión correcta para mi vida. La decisión más importante que tomé, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por tu salvación, gracias por tu liberación, porque fui libre. La palabra me hizo libre, Señor amado. Gracias por el gozo de la salvación, a pesar, Señor, de todas las situaciones que nos rodean, de este mundo malo, Señor, de las enfermedades, de las injusticias. El gozo que tú me has dado, nadie me lo ha podido quitar. Oh Dios, gracias. Gracias por mostrarte a mi vida. Muéstrate a la vida de mis hermanos para que también te sigan. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.